Bola de Sebo, sección 2. Todas las miradas estaban fijas en ella. Pronto difundióse el olor, haciendo dilatarse las ventanillas de las narices y llenarse las bocas de abundante saliva, con una contracción dolorosa de la mandíbula inferior por bajo de las orejas. El desprecio de las señoras hacia aquella perdida iba haciéndose feroz, dándoles irresistibles ganas de matarla o echarla del coche abajo a la nieve, con su vaso, su cesta y sus provisiones. Pero Loiseau devoraba con los ojos la tartera del pollo y exclamó: «Con gran acierto, la señora ha sido más precavida que nosotros. Hay personas que siempre piensan en todo». Levantó ella hacia él la cabeza y dijo: «¿Usted gusta, caballero? Es cosa dura ayunar desde el alba». Él hizo un saludo. «A fe mía, francamente, no rehuso. Ya no puedo más. En la guerra como en la guerra. ¿No es cierto, señora?» Y echando una ojeada alrededor, añadió: «En momentos como el presente es muy de agradecer encontrar personas que nos favorezcan». Desplegó un periódico para no mancharse los pantalones y con la punta de una navaja que siempre llevaba en el bolsillo tomó un muslo de pollo, lo hizo trozos con los dientes y luego lo masticó tan satisfecho que provocó en el carruaje un gran suspiro de necesidad. En tanto, Bola de Sebo, con voz humilde y dulce, propuso a las buenas de las hermanas que participasen en la colación. Ambas aceptaron al punto y sin alzar la vista pusiéronse a comer a escape, luego de balbucear las gracias. Cornudet no rechazó tampoco la oferta de su vecina y se formó con las monjas una especie de mesa extendiendo periódicos sobre las rodillas. Las bocas se abrían y cerraban sin tregua, llenándose, masticando, tragando ferozmente. Loiseau, en su rincón, engullía con ahínco y en voz baja inducía a su esposa a que le imitase. Resistióse ella por mucho tiempo, mas cedió por fin tras de un crispamiento que sintió en las tripas. Entonces su marido, redondeando la frase, pidió permiso a su encantadora compañera de viaje para ofrecer un bocadito a la señora Loiseau. Aquella contestó: «Con mucho gusto, caballero», y con amable sonrisa alargó la tartera. Al destapar la primera botella de Burdeos surgió una dificultad. No había más que un vaso, pero éste no tardó en correr de unos a otros después de enjugado. Cornudet fue el único, quizá por galantería, que puso su boca en el sitio aún húmedo por los labios de su vecina. Entonces, rodeados de gentes que comían, sofocados por las emanaciones de los alimentos, el conde y la condesa de Vréville, así como el señor y la señora de Carré-Lamadon, sufrieron ese odioso tormento que lleva el nombre de suplicio de tántalo. De súbito, la joven esposa del fabricante exhaló un suspiro que hizo a todos volver la cabeza. Estaba tan blanca como la nieve de afuera. Sus ojos se cerraron. Dobló la cabeza. Había perdido el conocimiento. Su esposo, enloquecido, imploraba auxilio a todo el mundo. Y todos en la diligencia andaban azorados, cuando la más vieja de las monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó entre sus labios el borde del vaso de Bola de Sebo e hizo tragar algunas gotas de vino. La linda señora se estremeció, abrió los ojos, sonrióse y anunció con voz desfallecida que se encontraba ya muy bien. Pero, a fin de que no se renovase aquello, la hermanita le obligó a beber un vaso lleno de Burdeos y añadió: «Esto no es más que hambre». Entonces Bola de Sebo, ruborosa y confusa, mirando a los 4 viajeros que continuaban en ayunas, balbuceó: «Dios mío, no sé si me atreva a ofrecer a estos caballeros y a estas señoras». Callóse temiendo ofenderles. Loiseau tomó la palabra. «Caramba, en tales casos todos somos hermanos y nos debemos ayudar. Vaya, señoras, sin cumplimientos, acepten ustedes. ¿Qué demonio? ¿Sabemos acaso si encontraremos un albergue donde pasar la noche?» Todo eran vacilaciones. Nadie se atrevía a ser el primero en decir sí. Pero el conde cortó el hilo de la dificultad. Volvióse hacia la amedrantada y gorda prostituta y tomando aire de señorón le dijo: «Señora, aceptamos con gratitud». Solo costó el primer paso.
Una vez salvado el Rubicón, siguióse resueltamente. La cesta quedó vacía. Aún encerraba un pastel de hígado grasiento, un pastel de alondras, un trozo de lengua ahumada, peras de croissant, un queso de Pont-l'Evêque, pastelillos y un tazón lleno de pepinillos y cebolletas en vinagre, pues Bola de Sebo adoraba a los encurtidos como todas las mujeres. No era cosa de comerse las provisiones de aquella prostituta sin dirigirle la palabra. Así pues, habláronle al principio con reserva, pero después con más confianza. Viendo que se conducía muy bien, las señoras de Breville y Carré-Lamadon, que eran muy tratables, estuvieron graciosas con delicadeza. La condesa, especialmente, manifestó esa amable condescendencia de las damas muy nobles a las que ningún contacto puede manchar, y estuvo encantadora. Mas la señora Loiseau, mujer fuerte de alma de gendarme, permaneció esquiva, hablando poco y comiendo mucho. Se habló naturalmente de la guerra. Refiriéronse horribles sucesos de los prusianos, rasgos de valor de los franceses, y todas aquellas personas que iban huyendo rindieron su homenaje a la ajena valentía. Bien pronto dieron principio las anécdotas propias, y Bola de Sebo refirió cómo había abandonado a Rouen, expresándose con verdadera emoción, con ese ardor de palabra con que frecuentemente expresan las prostitutas sus arrebatos naturales. Al principio creí que podría quedarme, dijo. Tenía mi casa llena de provisiones. Prefería dar de comer a algunos soldados a expatriarme no sé a dónde. Pero cuando vi a los prusianos no fui dueña de mí misma. De cólera se me subió la sangre a la cabeza. He llorado de vergüenza todo el día. Vamos, si yo fuese hombre... Miraba desde mi balcón a esos cochinos con su casco puntiagudo y mi criada me tenía sujetas las manos para impedirme que les tirase los trastos encima. Después vinieron a alojarse en mi casa. Entonces me abalancé al pescuezo del primero. No son más difíciles de estrangular que cualquier otro. Y hubiera concluido con aquel si no me hubiesen separado tirándome del moño. Después de eso tuve que esconderme. Por último, a la primera ocasión, escapé. Y aquí me tienen ustedes. Felicitáronla mucho. Creía en el aprecio de sus compañeros de viaje, los que no se habían mostrado tan resueltos como ella, y, escuchándola, Cornudet tuvo una sonrisa aprobativa y benévola de apóstol. De igual modo oyó un cura las alabanzas de un devoto a Dios, pues los demócratas de muchas barbas tienen el monopolio del patriotismo, a la manera que los clérigos tienen el de la religión. Habló a su vez con tono doctrinal, con ese énfasis aprendido en las proclamas que a diario se pegan en las esquinas, y acabó por un trozo elocuente con el cual quitó magistralmente el pellejo al crapuloso de Van Diguet. Pero Bola de Sebo se enfadó al punto, porque era bonapartista. Púsose más roja que una cereza y exclamó tartamudeando de indignación: «Ya hubiera yo querido veros a vosotros en su lugar. Eso hubiera sido lo justo. Ah, sí. Vosotros sois quienes habéis hecho traición a ese hombre. Fuera cosa de emigrar para siempre de Francia si tuviésemos que vernos gobernados por tunantes como vosotros». Cornudet conservaba impasible una sonrisita desdeñosa y de superioridad, pero adivinábanse que pronto saldrían a relucir las palabrotas, cuando se interpuso el conde, quien, no sin trabajo, calmó a la exasperada muchacha, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. No obstante, la condesa y la esposa del fabricante, que abrigaban dentro de su alma ese odio irreflexivo de las personas de calidad hacia la República, y esa instintiva ternura que todas las mujeres tienen por los gobiernos empenachados y despóticos, a pesar suyo sentíanse atraídas hacia aquella prostituta llena de dignidad y cuyos sentimientos pareciese tanto a los de ellas. La cesta estaba vacía. Entre 10 habíanla agotado sin costarles mucho trabajo, deplorando que no fuera mayor. La conversación continuó algún tiempo, aunque un poco enfriada desde que todos acabaron de comer. Avanzaba la noche. La obscuridad hacíase más y más profunda, y el frío, más sensible durante la digestión, hacía tiritar a Bola de Sebo, a pesar de su obesidad. Entonces la señora de Breville le ofreció su calentador, en el cual había renovado desde el amanecer varias veces el combustible, y la otra lo aceptó al instante, porque tenía los pies helados.
Las señoras Carré-Lamadon y Loiseau dieron sus calentadores a las monjas. El mayoral había encendido los faroles de la diligencia, que iluminaban con viva claridad una nube de vaho sobre la sudorosa grupa de los caballos de lanza, y, a ambos lados del camino, la nieve parecía desplegarse bajo el movible reflejo de las luces. Dentro del vehículo ya no se veía nada, pero de pronto hubo cierto movimiento entre Bola de Sebo y Cornudet, y Loiseau, cuyos ojos inquirían en la sombra. Creyó ver al hombre de las barbazas apartarse rápidamente, cual si hubiera recibido un buen golpe dado sin chistar. Allá adelante aparecieron luego en la carretera unos puntitos de fuego. Era Totes. Habían caminado 11 horas, las cuales, unidas a las 2 de descanso dadas en 4 veces a los caballos para comer avena y respirar un poco, sumaban 13 horas. Entraron en la población y detuviéronse ante el Hotel del Comercio. Abrióse la portezuela. Un rumor muy conocido hizo estremecer a todos los viajeros. Era el choque de una vaina de sable contra el suelo. Enseguida, la voz de un prusiano gritó una orden. Aunque la diligencia continuó inmóvil, nadie se apeaba, como si temiesen al bajar ser asesinados. Entonces apareció el conductor con uno de los faroles del carruaje en la mano, alumbrando de pronto hasta lo más recóndito del vehículo, y las 2 filas de cabezas azoradas, cuyas bocas estaban abiertas, con los ojos extraviados de sorpresa y terror. Junto al cochero veíase, en plena luz, un oficial alemán, un joven alto, sumamente flaco y rubio, oprimido por el uniforme como una señorita por el corsé, y que llevaba ladeada la gorra plana y charolada, que le hacía asemejarse a un lacayo de fonda inglesa. Sus grandes bigotes de largos pelos rígidos que iban afilándose indefinidamente por ambas guías hasta rematar en un solo hilo rubio, tan tenue que no se veía su terminación, parecía hacer peso sobre las comisuras de la boca, tirando de sus mejillas e imprimiendo a los labios un pliegue severo. Invitó a los viajeros a apearse, diciéndoles con tono seco y en un francés de alsaciano: «Señoras y caballeros, hagan el favor de bajar». Las 2 religiosas fueron las primeras en obedecer, con esa docilidad de santas habituadas a todas las sumisiones. Enseguida aparecieron el conde y la condesa, detrás el fabricante y su mujer, y luego Loiseau, que empujaba delante de él a su robusta mitad. Al echar pie a tierra, este último, por un sentimiento de prudencia más bien que de cortesía, dijo al oficial: «Buenos días, caballero». El oficial, insolente como persona todopoderosa, le miró sin contestar. Bola de Sebo y Cornudet, aunque estaban junto a la portezuela, fueron los últimos en bajar, graves y altaneros ante el enemigo. La gorda prostituta trataba de dominarse y de permanecer tranquila. El demócrata atormentaba con mano trágica y algo temblona sus barbas rojizas. Querían demostrar dignidad, comprendiendo que en tales trances cada cual representa un poco a su país, e indignados, igualmente por la flexibilidad del espinazo de sus compañeros de viaje, trataba ella de manifestarse más orgullosa que sus vecinas las mujeres honradas, mientras que él, imaginando que debía dar ejemplo, completaba con su actitud la misión de resistencia que se había impuesto, iniciada con sus trabajos de zapa en las calles. Entraron en la vasta cocina del hotel, y habiendo hecho el alemán que le presentasen el pasaporte firmado por el general en jefe, documento en que constaban los nombres, señas personales y profesión de cada pasajero, examinó despacio a toda aquella gente, confrontando las personas con los informes escritos. Luego dijo bruscamente: «Está bien», y desapareció. Todos entonces respiraron. Aún tenían hambre y pidieron de comer. Necesitábase media hora para servirles, y mientras 2 criados se ocupaban en los preparativos, los viajeros fueron a visitar los dormitorios. Todos estos se hallaban en un largo corredor terminado por una puerta vidriera, encima de la cual veíase un significativo número. Por fin iban a sentarse a la mesa cuando se presentó el dueño del hotel. Era un antiguo tratante de caballos, un hombre gordo y asmático que siempre tenía en la laringe silbidos, ronqueras y flemas. Había heredado de su padre el apellido de Follenvie. «¿La señorita Isabel Housset?», preguntó. Bola de Sebo estremecióse y se volvió, contestando: «Yo soy». «Señorita, el oficial prusiano quiere hablar con usted inmediatamente». «¿Conmigo?» «Sí,
¿Con usted, si se llama Isabel Rousset? Turbóse ella. Reflexionó un segundo y luego dijo con resolución: «Es posible, pero no voy». En derredor suyo prodújose un movimiento de extrañeza general. Cada cual discutía y buscaba la causa de esta orden. Acercóse a ella el conde y exclamó: «Hace usted mal en eso, señorita, porque su negativa pudiera ocasionar considerables perjuicios, no solo a usted misma, sino también a todos sus compañeros de viaje. Nunca debemos rebelarnos contra los más fuertes. De seguro que ese paso no reviste ningún peligro. Sin duda será para alguna formalidad olvidada». Todos le apoyaron, rogando a Bola de Sebo, apremiándola y sermoneándola, hasta que acabaron por convencerla. Y es que todos temían las complicaciones que podría traer consigo la terquedad. Por fin dijo la mujerzuela: «Por ustedes lo hago, estén seguros». La condesa le cogió la mano, replicando: «Y nosotras damos a usted por eso las gracias». Bola de Sebo salió. Esperáronla para sentarse a la mesa. Cada cual deploraba no haber sido llamado en vez de aquella moza violenta e irascible, y preparaba mentalmente 4 necedades para el caso en que le llegara el turno de ser llamado. Al cabo de 10 minutos reapareció Bola de Sebo, resoplando, roja hasta la sofocación, exasperada, y balbuceó: «¡Ah, canalla, canalla!». Apresuráronse todos por saber qué había pasado, mas no dijo una palabra, y como insistiera el conde, replicó con gran dignidad: «No, no les importa a ustedes, pero no puedo decirlo». Tomaron entonces asiento en torno de una enorme sopera que exhalaba un exquisito olor a coles. No obstante aquella alarma, la comida fue alegre. La sidra era buena, y tomaron de ella el matrimonio Loiseau y las religiosas por economía. Los demás pidieron vino. Cornudet quiso cerveza. Tenía una manera propia de descorchar la botella, sacar espuma al líquido y mirarlo contemplativamente, ladeando el vaso, que llenaba después poniéndolo entre sus ojos y la lámpara para apreciar bien el color. Cuando bebía, sus barbazas, que habían adquirido el matiz de su brebaje predilecto, parecían estremecerse de ternura. Torcía los ojos para no perder de vista el vaso y tenía la apariencia de ejecutar la única función para la cual había nacido. Dijérase que establecía en su cerebro cierta aproximación y como afinidad entre las 2 grandes pasiones que ocupaban toda su existencia, la cerveza y la revolución, y de seguro no podía probar la una sin pensar en la otra. El señor y la señora de Follenvie comían en un extremo de la mesa. Él, con estertores de locomotora reventada, tenía demasiado ahogo en el pecho para poder hablar comiendo, pero ella no callaba nunca. Refirió todas sus impresiones a la llegada de los alemanes, lo que éstos hacían, lo que éstos decían, renegando de ellos en primer término porque le costaban dinero y después porque tenía 2 hijos en el ejército. Al hablar dirigíase sobre todo a la condesa, halagándola a conversar con una dama noble. Bajaba la voz para decir cosas delicadas, y su marido la interrumpía de vez en cuando para decirla: «Mejor harías en callarte, señora de Follenvie». Pero ella, sin hacerle caso alguno, continuaba: «Sí, señora, esta gentuza no hace más que comer patatas y tocino, y después tocino y patatas. Y no se figuren ustedes que son limpios. Nada de eso. Se ensucian en todas partes, con perdón lo diga. Y si les vieran hacer el ejercicio, se meten todos en un campo y durante horas y días, marcha adelante, marcha hacia atrás, vuelta por aquí, vuelta por allá. Si al menos cultivasen la tierra o trabajasen por los caminos en su país. Pero no, señora, esos malditos no son cosa de provecho para nadie. Y que el pobre pueblo los mantenga para no aprender sino a asesinar. Y no soy más que una vieja sin educación, es verdad, pero al verlos echar el kilo, pataleando desde el alba hasta la caída de la tarde, dígome, cuando hay personas que hacen tantos descubrimientos para ser útiles, ¿es justo que otras se tomen tales molestias para ser dañinas? En verdad, no es una abominación esto de matar a las gentes, sean prusianos, ingleses, polacos o franceses. Si uno se venga de quien le ha hecho un daño, obra mal, puesto que se le castiga. Pero cuando extermina a nuestros mozos a tiros, cual si fuesen animales de caza, estará bien hecho, puesto que se da condecoraciones al que más destruye. En verdad les aseguro que nunca entenderé yo eso». Cornudet alzó la voz para decir: «La guerra es una barbarie cuando se ataca a un vecino pacífico, pero es un deber sagrado cuando se defiende a la patria».
La vieja bajó la cabeza replicando: sí, cuando se defiende es otra cosa, pero ¿no se debería matar más bien a todos los reyes que hacen eso por su gusto? Los ojos de Cornudet se iluminaron y prorrumpió: ¡bravo, ciudadana! El señor Carré Lamadon reflexionaba profundamente. Aunque era fanático por los capitanes ilustres, el buen sentido de aquella campesina le hacía pensar en la opulencia que producirían al país tantos brazos desocupados y por consiguiente ruinosos, tantas fuerzas como se consumían improductivas, empleándolas en los grandes trabajos industriales que exigirán siglos para concluirse. En esto, Loiseau, abandonando su sitio, se fue a hablar bajo con el posadero. El rechoncho individuo reíase, tosía, escupía. Su enorme abdomen saltaba de gusto con las bromas de su vecino y le compró 6 toneles de Burdeos para la primavera, cuando se hubiesen ido los alemanes. Apenas terminada la comida, sintiéndose rendidos de cansancio, fuéronse todos a acostar. Loiseau, que había estado observando, hizo meterse en la cama a su esposa y después pegó unas veces la oreja y otras el ojo al agujero de la llave para tratar de descubrir lo que él llamaba los misterios del corredor. Al cabo de una hora, poco más o menos, oyó un roce de tela. Miró a escape y vio a Bola de Sebo, que parecía más gorda todavía, con una bata de cachemira azul guarnecida de encajes blancos. Llevaba una vela en la mano y dirigíase hacia el cuarto numerado que estaba en el final del pasillo. Pero entreabrióse una puerta lateral y cuando aquella volvió al cabo de unos minutos, siguióla Cornudet en paños menores. Y ambos hablaron bajito y luego se pararon. Bola de Sebo parecía prohibir con empeño la entrada en su alcoba. Desgraciadamente para él, Loiseau no oía las palabras, pero por último, como levantasen la voz, pudo pescar algunas. Cornudet insistía con viveza diciendo: «Vamos, tonta, ¿y qué te importa eso?». Ella empleaba un tono rebosante de indignación. «No, querido, hay circunstancias en que ciertas cosas no se hacen, y además aquí sería eso una vergüenza». Sin duda él no comprendía, y preguntó el por qué. Ella se enfadó y alzando más el tono replicóle: «¿Por qué? ¿No comprende por qué? Cuando hay alemanes en la casa, quizá en el dormitorio contiguo». Callóse él. Aquel pudor patriótico en una mujer pública que no se dejaba acariciar cerca del enemigo no pudo por menos de despertar en su corazón su desfallecida dignidad, puesto que, luego de haberla besado solamente, se volvió a su cuarto a paso ligero. Loiseau se apartó muy encandilado de la cerradura. Dio un brinco en su aposento, púsose el pañuelo de seda en la cabeza y levantó la sábana bajo la cual yacía el fuerte armazón de su costilla, a quien despertó con un beso, murmurando: «¿Me amas, querida?». Toda la casa quedó en silencio, pero bien pronto prodújose en alguna parte, en una dirección indeterminada, lo mismo podía ser en la cueva que en el granero, un ronquido fuerte, monótono, regular, un ruido sordo y prolongado, con retemblores de caldera a gran presión. Era que dormía el señor Follenvie. Como se había acordado continuar el viaje a las 8 de la mañana siguiente, todos se reunieron en la cocina, pero el vehículo, con una montera de nieve sobre la vaca, estaba solitario en el centro del patio, sin caballerías y sin mayoral. En vano buscóse a éste por las cuadras, por los pajares, por las cocheras. Resolviéronse entonces todos los hombres a recorrer el pueblo, y salieron. Fueron a parar a la plaza, con la iglesia en el fondo y a los 2 lados unas casas bajas donde se veían soldados prusianos. El primero que hallaron estaba pelando patatas. El segundo, más adelante, fregaba una barbería. Otro, con barbas que le llegaban a los ojos, besaba a un chiquillo que no cesaba de llorar, aunque lo mecía en sus rodillas para tratar de apaciguarle. Y las robustas aldeanas, cuyos maridos estaban en el ejército territorial, indicaban por señas a sus obedientes vencedores el trabajo que era preciso realizar: partir leña, rehogar la sopa, moler café. Uno de ellos hasta lavaba la ropa de su patrona, una anciana impedida. Asombrado el conde, interrogó al sacristán, que salía de casa del cura. El viejo ratón de iglesia respondió: «Oh, estos no son malos. Según se dice, no son prusianos. Son de más lejos, no sé de dónde. Todos dejaron en su país mujer e hijos y, vamos, que no les gusta la guerra. Estoy seguro de que en su país también lloran por estos hombres. Y buena miseria habrá en su casa, como en las nuestras.
y gracias a que aquí todavía no somos muy infortunados por ahora, pues no hacen daño y trabajan como si estuvieran en sus propias casas. Ya ve usted, caballero, los pobres han de ayudarse. Los grandes son quienes hacen la guerra. Cornudet, indignado ante la cordial inteligencia reinante entre vencedores y vencidos, se retiró, prefiriendo encerrarse en el hotel. Loiseau hizo un chiste. «Repueblan», murmuró. El señor Carré-Lamadon dijo una cosa seria. «Reparan daños». Pero no se encontraba al mayoral. Descubriósele por fin en el café del pueblo, sentado familiarmente con el ordenanza del oficial prusiano. El conde le interpeló diciendo: «¿No tenía usted orden de enganchar a las 8?» «Sí, señor, pero luego me han dado otra». «¿Cuál?» «La de no enganchar». «¿Quién le ha dado esa orden?» «Caramba, el oficial prusiano». «¿Por qué?» «Lo ignoro. Vaya usted a preguntárselo. Me ha prohibido enganchar y no engancho. Eso es todo». «¿Y él mismo es quien se lo ha dicho a usted?» «No, señor. La orden me la dio el posadero de su parte». «¿Y cuándo?» «Anoche, al irme a la cama». Los tres hombres regresaron muy intranquilos. Preguntaron por el señor Follenvie, pero la sirvienta contestó que el amo no se levantaba nunca antes de las 10 a causa del asma. Había prohibido terminantemente que se le despertara antes, excepto en caso de incendio. Pretendióse ver al oficial, pero era en absoluto imposible, aun cuando se alojaba en la fonda. El único autorizado para hablarle de asuntos civiles era el señor Follenvie. No hubo más remedio que esperarle. Las mujeres subiéronse a sus habitaciones y se entretuvieron con nónadas. Cornudet acomodóse bajo la campana del gran hogar de la cocina, donde ardía una buena fogata. Hizo que le llevasen allí un veladorcito del café con una botella de cerveza, y sacó la pipa, que entre los demócratas gozaba de una consideración casi igual a la de él mismo, cual si aquella hubiera servido a la patria como servir a Cornudet. Era una magnífica pipa de espuma, admirablemente oscurecida por el humo, tan negra como los dientes de su dueño, pero aromática, curva, reluciente, familiarizada con su mano y complemento de su fisonomía. Permaneció inmóvil con los ojos fijos, ora en las llamas del hogar, ora en la espuma que coronaba su vaso de cerveza, y cada vez que bebía pasaba con aire satisfecho sus larguiruchos dedos por su espesa melena, relamiéndose los bigotes franjeados de espuma. Loiseau, bajo pretexto de desentumecerse las piernas, fue a colocar vino por las casas de los taberneros del país. El conde y el fabricante se pusieron a hablar de política. Profetizaban lo futuro de Francia. Uno creía en los Orleans, otro en un Salvador incógnito, un héroe que se revelaría cuando todo estuviese perdido. ¿Acaso un Du Guesclin? ¿Quizás una Juana de Arco? ¿Tal vez otro Napoleón? Ah, si el príncipe imperial no fuese tan joven. Escuchándolos, Cornudet se sonreía como hombre que está al tanto de los destinos de la patria. Su pipa embalsamaba la cocina. Al dar las 10, apareció el señor Follenvie. Mareáronle a preguntas en el acto, pero no pudo hacer más que repetir 2 o 3 veces, sin variante alguna, estas palabras. El oficial me dijo así: «Señor Follenvie, usted prohibir que mañana enganchar coche de fajeros. Yo no quiero que ellos marchar sin mi permiso. Usted entender. Fasta». Entonces quisieron ver al oficial. El conde le hizo pasar su tarjeta, donde el señor Carré-Lamadon añadió su nombre y todos sus títulos. El alemán hizo responder que admitiría a aquellos 2 hombres para que le hablasen cuando hubiese almorzado, es decir, hacia la 1 de la tarde. Reaparecieron las señoras y se comió un poco, no obstante la inquietud. Bola de Sebo parecía enferma y sobremanera trastornada. Estaban terminando de tomar café cuando el ordenanza llegó en busca de aquellos señores. Loiseau se incorporó a los 2 primeros, mas al querer llevar consigo a Cornudet para dar mayor solemnidad a su actitud, el demócrata declaró altivamente que no quería tener nunca trato ninguno con los alemanes y se volvió al hogar, pidiendo otra botella de cerveza. Subieron los 3 hombres, que fueron introducidos en el mejor cuarto de la fonda, donde los recibió el oficial tendido en un sillón con los pies encima de la chimenea, fumando en una gran pipa de porcelana y envuelto en una amplia bata, cogida indudablemente en la habitación abandonada de algún vecino acomodado y de mal gusto. No modificó su postura, ni les hizo un saludo,
Ni siquiera les dirigió la vista. Era una magnífica muestra de la truhanería propia del militar victorioso. Por fin, dijo pasados algunos instantes, ¿qué desean ustedes? El conde tomó la palabra. Señor, contestó, deseamos seguir el viaje. Yo no querré eso. ¿Me atreveré a preguntar a usted la causa de esa negativa? Porque yo no quiero. Señor, haré observar a usted respetuosamente que su general en jefe nos ha entregado un pasaporte para llegar a Dieppe, y creo que nada hemos hecho para merecer los rigores de usted. Es que no quiero. Nada más. ¿Pueden ustedes volverse a bajar? Retiráronse todos, luego de inclinarse los tres.